Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, la primera cosa que salta a la vista cuando hablamos de una Secretaría de Cultura es la emoción que provoca en algunos creadores artísticos la idea de que una institución nueva pueda renovar las políticas públicas, los estímulos, los apoyos y el sentido amplio de la creación cultural. Así lo manifestaron durante las mesas de trabajo que el presidente de la Comisión de Cultura tuvo a bien organizar para conocer los diversos puntos de vista de todos los involucrados. Gracias a esos espacios de reflexión en donde participó una muestra importante de los representantes del quehacer cultural del país, observamos que mediante sus posturas todos coincidieron en dar su apoyo entusiasta a la iniciativa de la creación de la nueva Secretaría. Resulta muy obvio que algunos de los representantes del cine nacional, de los estudios antropológicos, las artes escénicas, las artes plásticas y de la música, juzguen que una nueva institución podría ofrecer la esperanza de promover, rescatar y acrecentar una de las más grandes riquezas de la nación, el quehacer de la cultura en sus diversas formas y la cultura misma. Por esta razón, porque una parte importante de los representantes de la cultura nacional ha decidido apoyarla, el Movimiento de Regeneración Nacional ha decidido acompañar este entusiasmo y sumarse al apoyo de la creación de esta nueva Secretaría. Considero que de eso se trata el trabajo legislativo, de escuchar a los que acuden a las puertas de este Palacio Legislativo en busca de apoyo, de que se les defienda, de que se legisle a su favor. Sin embargo, también creo que hay riesgos en esta iniciativa. No hay que olvidar que una parte de los trabajadores y de los investigadores de instituciones culturales como el INBA y el INA, por ejemplo, no están de acuerdo en la creación de la Secretaría de Cultura porque temen, y quizá con razón, que dicha iniciativa solo enmascare el deseo generalizado de este gobierno de hacer todavía más negocios privados. Temor justificado por la dirección que han tomado casi todas las susodichas reformas en los últimos años y meses. El temor de que una superinstitución gubernamental pretenda tomar el control ideológico de la creación cultural y artística, como en el caso de los grandes sistemas autoritarios, cuyo primer impulso es casi siempre apoderarse de la iniciativa cultural. Conviene recordar que esta preocupación, por cierto, estaba en la palabra y en la obra de Octavio Paz, quien siempre se negó a que el gobierno, cualquier gobierno, dictara políticas públicas para la cultura, porque siempre, decía el destacado escritor, siempre se corría el riesgo de que un burócrata terminara queriendo decidir e imponer lo que era o no cultura, lo que tenía o no valor artístico. Para tratar de conjurar estas desviaciones, es necesario que más allá de la iniciativa de creación de la Secretaría de Cultura en sí y de las intenciones positivas que estén atrás de su creación, es necesario trabajar intensamente en la formulación de una ley general de cultura en la que se tome en cuenta y se profundice de manera categórica el concepto mismo de cultura. La cultura es lo opuesto al egoísmo, niega el egoísmo, exhibe al egoísmo en su grotesco intento de pensar que puede solo, que nadie le hace falta y que se puede legislar, explotar, pisotear, mangonear y robar a sus semejantes. Las sociedades, para su supervivencia, transmiten de manera permanente el acervo cultural que van acumulando, manteniendo, mejorando y ampliando todo aquello que les permite avanzar en el mejoramiento de sus estándares de existencia y cancelando aquello que no les favorece, los estanca o los conflictúa. Este acto social de permanente transmisión de la cultura
de generación en generación, es lo que conocemos como proceso educativo, y de ahí que esas dos actividades humanas, educación y cultura, vayan siempre asociadas. Bien en el proceso de educación tenga un carácter formal institucional o puramente informal. Pero además hay que recordar que no existe proceso civilizado sin la conciencia de comunidad. No hay cultura sin los otros. La verdadera cultura es una forma de hacer memoria. Por eso nos pertenece a todos, porque viene de nuestras raíces comunes, de nuestra riqueza como comunidad nacional, pero también de nuestra herencia como seres humanos. La cultura es ser y estar en la memoria. Por eso es indispensable que permanezcan las lenguas, la literatura que ellas generan, las danzas en cada comunidad, las coreografías de los grandes bailarines, las representaciones, la comida de los pueblos, el modo de plantar y cosechar sus hierbas, de hilar, de tejer, de entrelazar nuestras tilmas, nuestros destinos. De ninguna manera podemos plantearnos hacer de la cultura un reduccionismo de ningún tipo, y menos de carácter puramente mercantil, excluyente de las mayorías que hacen precisamente que la cultura florezca. No podemos plantearnos la creación de una institución estatal encargada de la cultura para imponer un modelo ideológico que nos haga entrar en experiencias históricamente traumáticas, como ha ocurrido en el pasado con las dictaduras o la uniformidad de un pensamiento único. Requerimos, por el contrario, una cultura que vaya de la mano con sus instrumentos de transmisión, la educación, y sus agentes centrales, los maestros, de manera coherente y armónica. Una cultura en la que se respete la libertad de pensamiento y de creación, de recreación de los fundamentales valores de identidad nacional e internacional, de solidaridad, de cooperación para el desarrollo de todos. Una cultura que haga posible el cuidado de nuestro entorno ecológico y social. Y lo que para ello sea necesario, desde luego estamos de acuerdo entonces con la iniciativa de la creación de cultura. Concluyo diciendo que la cultura y la creación artística siempre están por encima del individuo, porque engrandecen al individuo, lo convierten en él más los otros más yo. Siempre son creaciones que son ecos de siglos de voces, voces que sintetizan millones de seres en proceso creativo que devienen una palabra. La palabra, para existir, para estar aquí con nosotros, ha tomado ciclos de cultura. Si se conserva este espíritu, el pasado que es sustento, como el maíz para México, como el nopal y el frijol, nunca se podrá destruir lo que de valioso tiene el país. Su alma no cesa de expresarse en cultura a pesar de todo. Les recuerdo que estas mismas palabras que repito ya las pronunció Cervantes, las repitió Sor Juana Inés, las repitió Villaurrutia, Novo, Borges y Paz. Las recordó Juan Rulfo y nos las enseñaron nuestras madres y nuestros benditos maestros. Esa es la verdadera cultura que debemos preservar. Eso es lo que verdaderamente somos. Es cuanto. Gracias, diputada Esquivel, su participación y su pieza literaria. Tiene